garzas, garcetas, garcillas. Entre garzas, garcetas, garcilla y otras aves que se parecen hay un lío que tendríamos que desmadejar. Aunque no parece fácil, quizá no lo sea tanto. Lo que tienen de común es que son pájaros raros. Parecen torpes y desaliñados, exhiben colores y disposiciones anatómicas excesivas. Prestan gran atención al contenido de las corrientes con una actitud perseverante, permanecen quietas mucho tiempo y se desplazan con lentitud y sigilo, aunque algunas parecen danzar entre las aguas. Lo más impresionante es que por su tamaño el despegue se les resiste. Aunque ya en vuelo dibujan singulares siluetas inconfundibles con sus largos cuellos plegados sobre sí mismos, su largo pico cortando el aire y sus patas estiradas para mejorar su aerodinámica. Cuando avistamos una bandada en vuelo es admirable. Su sincronía en el batir de alas, sus formaciones en nubes, sus relevos en la cabeza del grupo, aunque la mayoría parecen ir por su cuenta, solas y esquivas a miradas ajenas. Deberíamos poner algún orden en este grupo. Bueno, su orden taxonómico es el pelecaniforme, es decir, los que tienen forma de pelícano. Pero esto no encaja del todo bien con nuestras garzas. El orden pelecaniforme se compone de 5 familias. Las garzas se incluyen en la familia Ardeidae. Esta familia, las ardeidas, consta de 19 géneros y 68 especies. Aunque será mejor que nos centremos en aquellas especies que podemos ver por la península ibérica, lo que deja reducido solo a 9 las especies que hay que organizar. Los criterios para ordenar cualquier cosa son bastante arbitrarios y me temo que la taxonomía biológica no nos resuelve nuestras dudas. ¿Y si nos fijamos en sus nombres? Al menos garzas, garcetas, garcillas tienen una raíz común y si atendemos a los sufijos que la complementan, quizá nos aclare mejor las dudas. Empecemos por las garzas, que parece el origen de los nombres. ¿Qué es más, un imperio o un reino? Lo digo porque las garzas son 2, la imperial y la real. Aunque estos adjetivos son muy españoles, ¿será por algo particular de nuestra historia? Los ingleses, por ejemplo, las califican más por sus colores. Así, a la imperial la denominan púrpura y a la real gris. Y los ingleses también son imperio y reino. Bueno, a lo nuestro. Aceptemos que el imperio es mayor que el reino. Hablemos entonces primero de la garza imperial o púrpura. Garza imperial. Ardea purpúrea. Si calificarla de imperial resulta caprichoso, no lo es menos llamarla púrpura. Desde luego es la garza más colorida. Pico amarillento, garganta blanca, cuello marrón con una línea negra que lo recorre todo a lo largo, llegando a delimitar las 2 partes del pico para subrayar sus ojos que muestran un iris de un amarillo brillante. Su plumaje es oscuro, una mezcla de marrón, gris claro y un gris casi marengo. Al sol, con tanto color, pueden parecer púrpuras. Es la garza más tímida y recelosa y levanta el vuelo a menudo mucho antes de que puedas verla con claridad. Volando pronto se diluye entre el azul del cielo o la vegetación circundante y al final resulta difícil describirla por sus colores. Sin duda es la más rara de las ardeidas, pero tal vez la más hermosa, a pesar del aspecto siniestro que muestran todas las especies de garzas. En la península la podemos ver sobre todo en el verano y ya desde finales de agosto inicia su migración a África, donde pasan los inviernos. Forman pequeñas colonias para anidar, pero se las ve solas cazando en las riberas o cauces poco profundos, siempre cerca de la vegetación que les dará cobertura. Se exponen muy poco a las miradas. Garza real. Ardea cinerea. La garza real es la mayor de las garzas que podemos ver por nuestras tierras y se ven más en el invierno que en el verano, pues muchas hibernan en la península ibérica huyendo del frío norte a donde volverán en el verano. El apelativo de gris en este caso es más correcto, pues ofrece claramente un aspecto gris.
aunque durante el periodo reproductor la cabeza de los adultos luce una coloración blanca y adornada por una línea negra y un par de largas plumas de este mismo color. El cuello, blanco también, se halla surcado longitudinalmente por dos bandas paralelas negruzcas. El largo y afilado pico presenta un tono rojizo y las regiones dorsales son mayoritariamente cenicientas, con una llamativa mancha negra en los hombros. Ya organizadas las parejas y durante la crianza, la intensidad de los colores disminuye y pierde las plumas ornamentales de la cabeza. Sin duda es la garza más representativa, la más tópica. Abunda en litorales, lagunas y humedales. Quieta, muy quieta, caza al acecho. Y es capaz de capturar grandes peces que traga sin compasión. Se agrupan también en colonias más numerosas y más escandalosas que la imperial, construyendo nidos en bosques ribereños cercanos a corrientes de agua o humedales. A menudo se las puede ver en la misma zona con un sinfín de especies acuáticas de las que destaca por su altura, su quietud y su impasibilidad. En ocasiones podemos encontrar ejemplares que muestran características tanto de garza real como de imperial, lo que nos lleva a pensar que son ejemplares híbridos. Efectivamente, aunque no es frecuente, es posible la hibridación entre estas dos especies, resultando ejemplares muy particulares en su aspecto, aunque se comportan en general como todas las garzas. Así que si tienes la oportunidad de encontrarte con una garza híbrida, no te asustes, te resultará muy extraña, pero puede ser una mezcla de real e imperial. Vaya, casi un mundo. Si añadimos a la raíz el sufijo eta, tenemos a las garcetas. El sufijo eta se añade normalmente para designar diminutivos, a veces despectivos, aunque más frecuentemente simpáticos o cariñosos. Teniendo esto en cuenta, las garcetas, deducimos, serían más pequeñas que las garzas y algo menos egregias o aristocráticas. De todas formas, sus nombres no están claros y han cambiado a lo largo del tiempo, no llegando a establecerse un consenso claro de cómo llamarlas. En España encontraremos a la garceta grande o alba y a la pequeña o común. Ambas son parecidas, pues son blancas inmaculadas en su plumaje y se distinguen además de por el tamaño, por el color de sus patas y picos. Garceta grande, Ardea alba. La grande de las garcetas es la que tiene el pico y las patas amarillas. Su tamaño es notable, similar a una real, y por España no es muy frecuente. La vemos en el invierno en la cuenca del Mediterráneo, donde algunos grupos se han establecido y se reproducen en el delta del Ebro, la albufera valenciana o las marismas de Huelva. El resto van de paso, desde el norte de Europa al norte de África. Por lo demás, su comportamiento es similar a cualquier garza. Garceta pequeña o común, Egreta garceta. La pequeña es mucho más abundante en todo el territorio peninsular. Hay grupos estables por cualquier humedal y a lo largo de la costa se pueden ver también grupos invernantes. También blanca por completo, tiene el pico y las patas negras, con los dedos amarillos. Tiene de particular, a diferencia del estilo de pesca del resto de las garzas, que son más activas cuando buscan comida.
Agitan el cieno del fondo acuático con sus patas y persiguen a sus presas en una especie de danza según se mueva el pececillo avistado. Los individuos reproductores durante el celo lucen también plumas ornamentales en la cabeza que después perderán. Son también coloniales y pueden verse grandes concentraciones, lo que no implica que surjan conflictos territoriales de vez en cuando. Finalmente, si añadimos el sufijo illa, que claramente es un diminutivo, tendremos el tercer grupo de garzas cuyo nombre responde a esta morfología, las garcillas. También encontraremos un par por nuestros campos y humedales. Garcilla bueyera, Bubulcus ibis. Según parece, la garcilla bueyera es un ave aventurera. Hasta la segunda mitad del siglo XIX habitaba originariamente en numerosas áreas tropicales y subtropicales de África. Pero a comienzos del siglo pasado, la especie se embarcó en un sorprendente proceso colonizador que todavía persiste y que le ha llevado a convertirse en un ave ya cosmopolita. Es la más pequeña y tiene un plumaje también blanco. Aunque en época nupcial el individuo adulto colorea sus plumas del píleo, nuca, pecho y espalda con tonos ocráceos y anaranjados, y luce un intenso color rojizo en el pico, el ojo y las patas. Pasado el celo, la intensidad y variación de los colores se atenúa, del mismo modo que en el resto de las garzas. El adjetivo de bueyera nos ofrece una imagen muy clara de su comportamiento. Menos acuática que sus primas, se la puede ver más fácilmente siguiendo a rebaños de vacas o de otros herbívoros, o atentas a las labores agrícolas aprovechando que la actividad de los tractores deja al descubierto muchas de sus presas, sobre todo insectos. También puede comer pequeños reptiles o mamíferos, y es muy frecuente encontrarlas en los vertederos humanos, a donde se dirigen en bandadas cada mañana como oficinistas a su trabajo. También coloniales pueden verse agrupadas, no solo para nidificar, sino también para pasar la noche. Garcilla cangrejera, Ardeola raloides. Finalmente tenemos a la garcilla cangrejera, la menos común y más difícil de ver por nuestras tierras, pues solo aparece en los veranos en complejos acuáticos de agua dulce con mucha vegetación palustre en donde se esconde a la mínima señal de peligro. Se parece en este sentido, incluso en su aspecto, a las garzas que no se llaman garzas y que veremos a continuación. Es bastante rara de aspecto, sobre todo en el periodo nupcial. El adulto reproductor tiene las partes superiores rosado anaranjadas y las inferiores más blanquecinas. Del píleo le cuelgan largas plumas pardas como una melena que cae desordenada por la espalda. Su pico es azulado con el extremo negro y sus patas son naranjas. Caza al acecho entre la quietud y el sigilo, pequeños peces, insectos, larvas y anfibios. Muy atenta, puede permanecer largo rato esperando a que una presa quede a su alcance. Si no es el caso, da un breve paseo y vuelve a esperar. Y así pasa sus días normales, paseando y permaneciendo estática a la espera de una buena oportunidad, lo que por otro lado no es más que la vida cotidiana de cualquier ser vivo. Nos quedan las ardeidas que no se llaman garzas. Las que podemos ver por el territorio peninsular son 3, aunque quizá dentro de nada sean solo 2.
Son el abetoro, el abetorillo y el martinete, las tres comunes. Abetoro común, Botaurus stellaris. Y es que el abetoro está en riesgo extremo de extinción. Fue por ello declarada especie del año en el 2024. Y es extremadamente difícil de ver, no solo porque hay pocos, sino porque los pocos que hay se exponen muy poco. Y además son tan miméticos que pueden pasar desapercibidos con gran facilidad. Se puede deducir su presencia por su mugido característico, por lo que recibe su nombre de bóvido. Y poco más se puede decir, salvo desearle buena suerte en su delicada supervivencia. Abetorillo común, Isobrichus minutus. Con su sufijo illo ya queda claro que es pequeñillo. Efectivamente es la ardeida más pequeña, aunque el macho es bastante mayor que la hembra, lo que le diferencia de otro de los componentes de la familia, donde no se da este dimorfismo sexual. También macho y hembra difieren en su aspecto. El macho tiene una librea negra que destaca sobre los flancos color crema, las partes inferiores y el cuello de tonos rosados y dos manchas blancas en las alas coberteras. Las mejillas grisáceas y el píleo y la nuca también negros, y por supuesto un largo y poderoso pico amarillento. La hembra, por el contrario, tiene el cuello pardo listado con bandas verticales blancas, más pequeña, el píleo es oscuro y las alas son marrones negruzcas, sus manchas en las coberteras son más bien beige o grisáceas. Asustadizo y tímido, apenas se expone en el claro del carrizal, por donde se mueve entre el ramaje denso con suma habilidad. Lo veremos en verano, con cuyo final migra hacia África, aunque parece que hay individuos residentes en el sur de España. Como su primo mayor, su canto también es como un gruñido grave pero con menor volumen que repiten con insistencia en época de celo. También comparte con el abetoro el gesto de estirar el cuello y elevar el pico cuando se asusta o sospecha de algún peligro. Se adelgaza y parece una caña más, por lo que se hace prácticamente invisible. Realmente no sabemos mucho de sus costumbres y biología, dado lo esquiva de la especie, pero resulta la garza más simpática de aspecto, por lo que es un placer encontrarlos. Martinete común, Nycticorax nycticorax. El martinete es la última ardeiga de la que podemos hablar. Algo más grande que el abetorillo, sin embargo, los juveniles pueden pasar por hembras de abetorillo si no nos fijamos bien. De adultos adquieren un plumaje muy vistoso, con toda la espalda, la nuca y la cabeza de un negro azabache, mientras el pecho es grisáceo claro que se vuelve muy blanco en la frente y alrededor de los ojos, en donde luce un iris rojo intenso y un pico negro, rasgos por los cuales podemos diferenciarlos de los abetorillos. Como otras garzas, el individuo reproductor luce dos largas plumas cefálicas blancas. Caza al acecho, como la mayoría de las garzas, y es de hábitos crepusculares o nocturnos. A menudo sus acechos se realizan posados en ramas relativamente altas de árboles ribereños, aunque también caminan por las aguas lentamente a la búsqueda de sus presas, que como todas las demás ardeidas son pececillos, anfibios, insectos, etc. Y aunque tiende a la soledad, también pueden verse parejas y familias pescando juntos. Las garzas son aves muy singulares, encajan mal en el prototipo de pájaro, por su tamaño, sus costumbres y su aspecto. Frente al nerviosismo característico de los pájaros, su quietud, y frente a la dispersión, su atención tenaz. Lo más extraordinario es el paso de la quietud al movimiento fulminante y letal con la que dan cuenta de sus presas. Desde luego, el tiempo para ellas es un tiempo propio,
un transcurrir pausado, indiferente, en donde los acontecimientos son sus capturas.